Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Katia del Rivero. Es un verdadero gusto estar contigo esta tarde de miércoles, un bici miércoles más. El tema de esta tarde es facilitador como una profesión. Am, y me gustaría contarte algunas ideas que yo tengo respecto a este tema. La primera y la más importante es que cuando nosotros pusimos el tema, hubo algunas conversaciones internas hacia el equipo en el marco de si lo que debiésemos tener era como título constelador, como una profesión. Y la realidad es que al final elegimos por el tema de facilitador. Cuando nosotros hablamos de un constelador, me parece que en la expresión propia de la palabra, lo que hacemos es limitar las posibilidades de acompañamiento que puede tener esta persona. Desde la idea de que la única forma que puede utilizar es la forma de la constelación. Así es que más bien nos gustaría llamarlo un facilitador bici, con especialidad en procesos de constelaciones como forma de trabajo. ¿Eso qué significa? Significa que básicamente podemos acompañar procesos basados en la teoría Blumenstein, que es básicamente cómo los seres humanos construimos sistemas sociales. Cómo es que logramos hacer cosas maravillosas y terminar una sesión sintiendo confort, satisfacción, éxito, que la inversión de nuestro tiempo fue útil, o cómo es que podemos terminar una sesión diciendo, ay Dios mío, ¿cómo fui a perder mi tiempo en esto? También tiene que ver con cómo podemos terminar, por ejemplo, un proceso de acompañamiento cuando somos clientes con la sensación de, ups, no entendí nada, o cómo es que podemos acompañar desde la perspectiva, cómo podemos terminar como clientes una sesión de acompañamiento con la sensación de tengo clarísimo que quiero, me siento capaz de hacerlo y además probablemente tengo hasta claridad del primer y segundo paso de lo que quiero hacer. Me parece que la diferencia en eso está en el tipo y proceso de acompañamiento que nuestro cliente puede tener. Y lo que nosotros queremos invitarte en Visión Sistémica es al hecho de que tú puedas aprender a facilitar procesos desde la perspectiva de sistemas sociales, con mucho énfasis en la teoría Blumenstein, para que puedas acompañar a personas, equipos, organizaciones en el encuentro con su propio potencial, en el encuentro con el futuro que quieren construir y en el encuentro con el camino que puede llevarlos a ese futuro. Desde una perspectiva muy particular, que es, nosotros solemos llamarle muy románticamente, desde su suficiencia. Y dicho de otra manera, sería completamente basados en la responsabilidad que el asumir su autonomía como seres humanos y como sistema social posibilita. Cuando nosotros hablamos de una profesión como facilitador, nos parece que es una profesión que suma a muchas otras profesiones. Por ejemplo, un gerente de operaciones que además sepa cómo facilitar procesos en su equipo de trabajo, se convierte en una persona mucho más talentosa y mucho más contributoria a la organización en el proceso de construir juntos. Por ejemplo, un director, gerente de recursos humanos que identifica y que integra cómo se construyen los sistemas sociales, que sabe cómo acompañar de tal manera que el sistema pueda revisar si lo que están construyendo es lo que les gusta o no, si quieren construir algo diferente y qué necesitarían hacer distinto para lograrlo.
me parece que se convierte en un gerente o director de recursos humanos terriblemente valioso para la organización. Hoy por hoy la función de recursos humanos, me parece, es una función terriblemente cuestionada. Hay mucha literatura en el marco de que es una de las áreas organizacionales que tiende a desaparecer, y a mí me parece que la oportunidad de supervivencia que tiene es el de tomar el lugar de un facilitador interno que posibilite, a través del acompañamiento de formas, que los procesos de la organización se den de manera eficiente, de manera efectiva, en poco tiempo, con los recursos justos, en el ambiente correcto y con resultados sobresalientes. Quizás cuando me escuchas pensarás, eso es magia. Te podría contar más de una experiencia en la que he visto equipos capaces de hacer esto verdaderamente en tiempo límite. Yo siempre recordaré con mucho, mucho cariño una experiencia en una organización en la cual estábamos trabajando. Nos quedaban 12 minutos para cerrar la sesión y de repente no sabíamos cuál era el siguiente paso. Y el director de la organización, un hombre a quien quiero mucho, a quien respeto mucho, que me parece que ha incorporado mucho de este proceso de facilitación en su propia organización, dijo: usemos la forma del diálogo y veamos qué es lo que el grupo tiene que decir. En 12 minutos el equipo tenía un plan perfectamente construido con etapas, pasos, prioridades, responsables, impactos, etcétera. Y para mí esa es la riqueza del proceso del grupo. En realidad nosotros como facilitadores no tenemos que responder, que solucionar, que ofrecer alternativas de mejora, que generar procesos diferentes. Todo eso la gente lo sabe. El proceso de facilitar literalmente lo que significa es hacer más sencillo para quienes están involucrados una estructura que les posibilite sacar verdaderamente la sabiduría y el conocimiento de su colectivo. Estamos a punto, como sabes, de cerrar las inscripciones a nuestro proceso de entrenamiento, el proceso de BICI Constelaciones. Hemos tenido algunas preguntas al respecto en el marco de, bueno, y si yo no quiero ser un constelador, ¿para qué querría tomar este entrenamiento? Y mi respuesta sería: para que puedas aprender a facilitar desde un lugar completamente diferente, para que puedas aprender a construir y a contribuir en ese proceso de construcción desde un lugar de responsabilidad y autonomía completamente diferente. Si eres además un líder en una organización, un líder de grupo, una persona responsable del acompañamiento de procesos, vas a aprender un montón de formas útiles que posibilitarían que tu gente encuentre respuestas rápidas, soluciones efectivas en poco tiempo y además viables. Usualmente si un consultor viene y me dice que yo tengo que hacer X, Y o Z porque eso es lo que me va a funcionar, probablemente lo intente con muchas ganas, porque en verdad quiero hacer algo mejor, pero X, Y o Z me parezcan completamente retadores. Y cuando me doy cuenta que no puedo hacer ni siquiera X, a lo mejor voy a desechar Y o Z. En cambio, si un facilitador me acompaña a descubrir que para llegar a eso que yo quiero, A, B, C, son las alternativas que puedo y que me parecen útiles a mí y que son viables conmigo, entonces es muy probable que yo realmente tenga la posibilidad de hacerlo, porque me siento capaz, porque encontré mi propio método, porque siento que puedo llevarlo a cabo. Me gustaría, para cerrar este bicimiércoles, contarte una experiencia que tuve el día de ayer, que casi podría decir que fue una experiencia mágica, mística. Tuve el honor, porque me parece que es un verdadero honor, de facilitar un proceso. Y bueno, el proceso era para grupos muy grandes, así es que requeríamos de facilitadores que pudieran a su vez tomar la responsabilidad en los pequeños grupos de diálogo.
En el grupo de facilitadores había incluso chicos, todos muy jóvenes, yo creo que ninguno tenía más de 30 años, que de hecho en su vida habían facilitado un proceso. Y con una estructura, con una forma que ofrecimos para ir acompañando el proceso, al final del día tuvimos la información que necesitábamos y para mí fue verdaderamente conmovedor ver la sensación de los chicos al ver lo que es capaz de gestarse en un sistema social cuando se acompaña desde una forma en donde invitamos a todos a contribuir, en donde valoramos todas las contribuciones por igual, en donde la posibilidad de escucharnos y de construir no a partir de las similitudes ni de la unificación, sino de las diferencias y los diferentes puntos de vista, verdaderamente suma en el marco de un sueño diferente. Creo que si le preguntaras a cualquiera de estos 20 y tantos chicos que nos acompañaron entre lunes y martes, ¿vale la pena vivir de la facilitación? Es una profesión que te enriquece, que te reta, que te alimenta el corazón en el marco de la satisfacción del trabajo bien hecho, y creo que la respuesta sería sí. Y si además, insisto, eres una persona que tiene actividades dentro de una organización, como liderar un equipo, como coordinar un proceso, como guiar a una organización, creo que el proceso de aprender a facilitar o de incorporar la profesión de facilitador a tu tarea de todos los días la puede hacer mucho más fácil, mucho más sencilla y mucho más efectiva. Así que, como siempre, me gustaría hacerte una pregunta para cerrar este Bici Miércoles. ¿Qué crees que cambiaría en tu organización, con tu cliente, en tu propia vida, si facilitaras el proceso de poder identificar qué quiero, cómo lograrlo y además conectar con la capacidad de sentirme hábil, capaz, competente para alcanzarlo? Mi nombre es Katia del Rivero. Me encantaría de verdad que te sumes a este grupo que estamos abriendo. Estamos cerrando el grupo este 7 de junio y será un honor si nos acompañas y aprendemos juntos cómo facilitar el proceso de los sistemas sociales y cómo facilitar el construir juntos a partir de las diferencias. Deseo que tengas una excelente semana y nos vemos dentro de 8 días en el siguiente Bici Miércoles. Muchísimas gracias.